Soy Ricker Silva y bienvenidos una vez más a Autos y Carreras. Hoy vamos a hablar un poco más tranquilos que lo que hicimos ayer sobre las 500 millas de Indianápolis que se corrieron este fin de semana y que dieron como vencedor por primera vez a Joseph Newgarden, un piloto rapidísimo, un velocista, un ganador múltiple. Tal vez no tenga tantos títulos como pudiera tener. El año pasado ganó 5 carreras y no ganó el título, pero creo que ayer vimos un despliegue de cariño, de carisma de parte de Newgarden como no se había visto, y fue una grata sorpresa que fuera el vencedor de las 500 millas de Indianápolis. Vamos a hablar de la estrategia que hubo, que me pareció muy importante. Vamos a hablar de los accidentes de Rosenqvist con ¿quién fue el que lo golpeó? Se me olvidó el nombre, con Kirkwood, el de el de Pato Erickson y Canapino. Vamos a hablar del Juncos Racing, que lo hicieron muy bien, y vamos a hablar también de, bueno, cómo es que pierde la carrera el Pato Howard y cómo es que gana Newgarden, y por supuesto la, la despedida de TK, de Tony Kanaan. Empecemos con la estrategia. Creo que hay mucho tema por hablar aquí. Y la estrategia, pues es que hay varias preguntas que se pueden resolver con la estrategia. Pero en primera medida hubo más o menos 150 vueltas sin muchos cambios. Hubo la primera bandera amarilla vino sobre la vuelta 92, 93 más o menos, 93 exactamente. Fue una bandera amarilla que además caía muy bien en la secuencia de paradas que venían haciendo los pilotos. La primera persona en parar a pits, bueno, fue Scott Dixon, que paró como en la vuelta 27 porque su carro estaba fallando, pero luego ya de las paradas programadas fueron justamente Alex Palou de los primeros en parar en la vuelta 30. Luego Palou repetiría en la vuelta 61. Entonces más o menos sobre la 92 debería ser la siguiente parada pits. Obviamente ahí cambiaron un poco las estrategias, pudieron alargarse un poco, y cuando cae la bandera amarilla sobre la vuelta 94, más o menos le cae a todo el mundo como anillo al dedo, y empiezan ahí a jugarse lo que sería el final de la carrera. Esa bandera amarilla más o menos se acaba sobre la vuelta 100, y ahí empiezan a jugarse unas estrategias muy interesantes. Lo primero que me pareció muy interesante fue lo que hizo el equipo Juncos con Callum Ilott, que para esa bandera amarilla de la vuelta 92, no, 93, ellos entraron con Callum Ilott en la 92. Seguramente tenían pensado entrar por ahí también con Canapino, pero él no entró. Y Ilott entra en bandera verde, pero sale en bandera amarilla de los pits. Una situación pues de muchísima suerte, porque eso le permitió a Ilott incorporarse de nuevo como 25, pero todos los carros adelante de él pararon a pits y él simplemente quedó primero y largó primero. No se pudo mantener ahí, pero logró más o menos afianzarse en el top 10 de la competencia, y eso hacia el final le favoreció bastante. Incluso en algún momento, ya sobre las últimas 20, 12, 15 vueltas más o menos, estaban Ilott segundo y Canapino tercero. Canapino hizo una estrategia un poco menos audaz, no le funcionó esa bandera amarilla, por supuesto, pero el hecho de que haya quedado hacia el final de la carrera entre el top 3 pues también era muy bueno, y pues esa parada que hicieron no les iba a afectar demasiado. Obviamente ahí cayeron como a los puestos 15, 16, 18, pero tenían todo para poder seguir remontando, aunque el final de la carrera pues obviamente fue muy difícil. De las cosas más interesantes es que cuando cae una de las banderas amarillas, la última, digamos, en condiciones normales de carrera, fue sobre la vuelta 151. Y ahí fue cuando los equipos ya hicieron sus apuestas. Pilotos como Ericsson, Newgarden, Rosenqvist, Rossi, que habían parado apenas unas 15 vueltas atrás, decidieron permanecer en pista. Los que pararon en ese momento fueron Howard, Carpenter, Sato, Ilott, Power, Canapino.
Ellos ahí lograron eh, una diferencia, o querían más bien lograr una diferencia. Yo no sé si en verdad la lograron, pero querían lograr una diferencia un poco más fuerte. Cuál era su apuesta en ese momento? Los pilotos que se quedaron por fuera, como Ericsson, Newgarden, Rosenqvist y Rossi y otros, como Ferrucci también, ellos apostaban a que eh, iban a quedar más o menos 45 vueltas hacia el final. Iban a tener que hacer una parada más, porque la gasolina estaba durando 34 vueltas, ponele. Y, y podían quedarse en pista, no perder las posiciones en pista y mantenerse para llegar a esa parada. Ahí Newgarden ahorró una parada que yo creo que es parte de lo que también llevó a su victoria. Luego los otros pilotos que paran, como Howard, Carpenter, Sato, ellos apuestan a tener llantas más frescas, poder subir posiciones y cuando los otros paren, poder andar más duro, poder abrir una brecha y volver a parar para rematar la carrera con llantas frescas, con poca gasolina, una parada muy corta en ese caso y seguir hacia adelante. En ese momento todos apostaban a que quedaba una parada más en verde y que se podían ahorrar algunos la parada o podían estirar el stint haciendo una parada. No sabían, obviamente, todo lo que iba a pasar de ahí en adelante. Sin embargo, ahí la carrera se reanuda sobre la vuelta, no sé, como faltando unas 30 vueltas por ahí. Y más o menos unas 15 vueltas después, aquí no tengo el dato exacto, no, mucho más, claro. Más o menos hay unas paradas en bandera verde. Ericsson, Newgarden paran en la vuelta 170, o sea, como unas 20 vueltas después de esta bandera verde, amarilla. Y 9 vueltas después de eso, en la 179, para Pato Howard. Ahí, ahí ya se estaban jugando estas estrategias. A Kirkwood, a Newgarden, la gasolina les duró un montón. Esa bandera amarilla todavía les permitió ahorrar un jurgo. Howard hace ahí un cambio en la estrategia y la adelanta. Es el primero de los que entraron en la anterior bandera amarilla que entran a pits en la 184, en la 179 digo, y 5 vueltas después en la 184 cae una nueva bandera amarilla. Esa nueva bandera amarilla obviamente resetea todo, pero le ayudó muchísimo a Ward porque Ward no perdió muchas posiciones, quedó, lo alcanzó a pasar el líder cuando salió de esa bandera a pits, pero de esa parada a pits, pero vueltas después recupera la vuelta, o sea, pasa el líder y ahí es cuando cae la bandera amarilla. Entonces él queda en la vuelta del líder, adelanta a todos y queda más o menos primero. Ahí es cuando Hunter Ray, Aylot y Canapino quedan primeros, pero ellos tienen que entrar a pits y paran a pits en esa bandera amarilla. Y ahí es donde viene toda la debacle. Pero estas estrategias me parecieron muy chéveres. Eran estrategias que estaban apostando a ciertos escenarios. Esa bandera amarilla, antes, poco después de la parada de Patricio Howard, cambia todo, resetea toda la carrera porque ya un poco los que habían parado antes sabían que podían llegar al final y los que tenían la estrategia de Patricio Howard tenían muy buenas llantas y tenían también gasolina para ir al final. Ahí en ese punto se elimina el tema del ahorro de combustible y puede todo el mundo simplemente irse a fondo. Fueron unas estrategias entonces muy interesantes. Tuvimos un consumo de vueltas entre 30 y 34 y esa última verde estratégica que cae sobre 45 vueltas para el final creo que también marca algo importante y es que un poco Indianápolis es impredecible, pero las estrategias están todo el tiempo moviéndose, todo el tiempo los equipos van tratando de hacer algo, tratando de ahorrar gasolina y creo que eso fue muy interesante. Luego vienen los accidentes. Eh, Hubo muchísimos accidentes y unos muy complicados. Y quiero empezar por el de Rosenqvist. Rosenqvist tiene un accidente en Indianapolis muy similar al que tuvo Romain Grosjean en Texas. A Romain Grosjean un coche le pasa por fuera, le manda turbulencia, pierde sustento aerodinámico y golpea el muro
en Texas lo golpea suave. Rosenquist también trata de salvarlo y golpea con la llanta trasera y empieza como a temblar. En esos momentos es muy difícil despegarse del muro, es como que el muro llama el carro y le hace perder agarre y lo golpea varias veces, daña la suspensión, se empieza a escurrir y ahí es cuando hace un trompo y Kirkwood rompe su carro contra el carro de Rosenquist. Una llanta del coche de Rosenquist no, sino de Kirkwood, vuela por los aires de manera muy muy peligrosa. Es una de esas cosas que se han venido trabajando muchísimo a lo largo de los años. Yo recuerdo más o menos por allá, por el 97 tal vez fue, Adrián Fernández tuvo un accidente en Michigan que tiene una recta, es un óvalo en forma de D, entonces la recta es curva, la recta principal, y él golpea en un costado de esa recta y la llanta sale como hacia adelante y cuando viene la curva sale del circuito y tristemente esa vez impactó en las graderías y cobró la vida de un espectador. Esta vez también cuando sale esa llanta, los que estaban narrando la carrera y los que estábamos viéndola, pues como que alcanzamos a ver que había una llanta que había salido y no se veía dónde. Afortunadamente en las repeticiones se vio que no cayó en las tribunas, pero pues impactó a un carro en el parqueadero que hay a ese costado de la pista, que es hacia afuera de la curva número 2, que es donde están los parqueaderos tanto de un campo de golf que hay ahí como de las oficinas del circuito, las oficinas administrativas del circuito. Por fortuna solo fueron daños materiales, al parecer el seguro va a responder por el carro y si no seguramente Indianapolis puede responder por eso sin ningún inconveniente. Pero hay varias cosas de este accidente que son de cuidado. Primero, ¿por qué esa llanta abandonó el coche de esa manera? Hola Alejandro, ¿cómo estás? Aquí vamos saludando a la gente que se va uniendo. Eh, las llantas de los monoplazas hace muchísimos años tienen unos tethers, se llaman así, que son unos cables de anclaje que ponen la llanta fija contra el chasis y no impiden que se vuelen esas llantas. Eso empezó en Fórmula 1, se puso también más o menos después de esos accidentes, como el que les describí de Adrián Fernández. Y también hubo muchos cambios en las pistas. Si ustedes miran las rejas, antes eran una reja recta, ahora las rejas son así y este pedazo es más o menos de 1,5 metros que cubre parte de la pista. Y eso se hace también para que si algo sale volando, pues pueda golpear ese pedazo de la reja. Esas rejas en inglés se llaman catch fence, son como unas rejas de contención. Y permiten, y bueno, cuando les digo así, se me olvida a veces que esto es un podcast, las rejas en la parte superior ahora se curvan hacia adentro del circuito, crean como un techito más o menos de 1,5 metros. Eso sirve para que de pronto cosas que vuelen pues sean agarradas por estas rejas de contención o catch fence en inglés no se provoquen accidentes tan raros. Pero bueno, puede pasar esto. Es un caso muy, muy raro de ver, pero seguramente la IndyCar va a revisar qué fue lo que pasó, cómo fue el impacto y si se puede mejorar algo en estos anclajes que hay en los coches. Otra cosa muy curiosa es que Kirkwood, después de que golpea el muro, el carro se eleva y se voltea patas arriba y por alguna razón Kirkwood se abre la visera. Yo hablaba con mi hermano, que a veces ha estado aquí también en el podcast, y él me decía, pronto al voltearse el tipo se desorientó mucho y no sabía qué estaba pasando y abrió la visera para ver qué pasaba. Y bueno, sí, es probable, es probable. Yo creo que un accidente de esos en ese momento puede ser eh, muy fuerte, muy atontarlo a uno. Y bueno, él abrió la visera y cuando el carro ya paró, ahí sí la volvió a cerrar. Eso fue un accidente ahí como un poco desafortunado. Eh, este par de pilotos pues quedan fuera de competencia, triste por Rosenquist porque venía haciendo una carrera muy buena. A mí me parecía que no le alcanzaba de todas formas para ser el vencedor porque tenía un carro muy rápido. Y luego más adelante vendría el accidente entre Patricio Howard, Ericsson y Canapino. Y aquí más o menos vamos a contar también un poco por qué perdió Patricio Howard las 500 millas de Indianápolis.
Creo que justo después de este accidente de Rosenquist, Patricio Howard su estrategia lo lleva a estar primero con el mejor coche. Tenía solo 4 para cuando cayó la bandera verde, tendría 6 vueltas en esas llantas, 2 vueltas en bandera amarilla. Era, era el mejor coche, era uno de los carros más rápidos que había en la pista, pero cuando largan, hay dos largadas en ese momento. Hoy que volví a ver la carrera y tomé notas de algunas cosas, me di cuenta que estaban pasando ahí cositas. En el primer intento de largada, había muchos carros atrás que estaban cambiando de posiciones, seguramente no se habían ubicado bien y decidieron no dar el alargue. Pero se alcanza a ver la reacción ya de la largada de Patricio Howard y fue muy buena. Le había sacado una buena ventaja al coche que lo venía precediendo, pues que eran Newgarden y Ericsson. En la segunda largada, cuando ya hay una cuando ya ondea la bandera verde, la reacción de Patricio Howard no sorprendió a los dos coches de atrás y Ericsson va súper pegado a él durante toda la recta. Se puede abrir. Newgarden también se logra abrir. A Patricio Howard le toca abrirse también para poder ya coger la vuelta y cruzar tercero la primera curva. Pero sale muy rápido de la segunda curva y logra metérsele por dentro a... Tal vez ahí era en ese momento a Ericsson. Sí, claro. Fue a Ericsson al que se le metió por dentro. Newgarden ya iba primero y había sacado una pequeña luz. Ahí en ese punto, ahí cuando Patricio Howard decide irse por dentro, es cuando él comete el error. Tenía un carro muy bueno, tenía un carro muy rápido, tenía llantas frescas que iban a entrar en temperatura incluso un par de vueltas después. Pero ya quedan solo 7 vueltas y seguramente eh, las ganas de poder estar al frente lo más rápido posible pudieron haberle jugado una mala pasada a Patricio. Creo que es un gran piloto y es una persona queridísima. Pero yo creo que ahí tal vez él se sobre revolucionó. De pronto, ahora, obviamente todo el mundo es mejor director técnico después del partido. Uno lo revisa y uno dice, pudiste haber esperado, Patricio. Seguro será una de las grandes lecciones que deja la carrera, no solo para él, sino para todos los que la estamos viendo. Él podría haber esperado y pasarlos, tenía 7 vueltas para, para volver a la punta y seguro lo iba a hacer. Los otros carros eran muy rápidos, pero no estaban en condiciones como las de Patricio Howard. Esa decisión de meterse ir a la casa de Ericsson, creo que la pudo haber hecho después. Ahora, él se tira bien y Ericsson cierra la puerta de una manera también muy agresiva. Creo que la cierra al borde del reglamento. Yo no sé si existe algo en el reglamento de verdad para eso, pero él incluso golpea la llanta delantera derecha de Patricio Howard. Patricio Howard sale dando trompos, estrella contra el muro, deja desperdicios atrás, causa que Canapino también haga un trompo, causa que McLaughlin golpea a Pagenot porque pues se va una seguidilla de frenadas. McLaughlin golpea a Pagenot, daña su alerón, Pagenot queda contra el muro también. Son una serie de eventos ahí ya los que se suceden. Patricio estaba muy molesto con Ericsson, incluso sus declaraciones en un tono un poco amenazante, como no hay necesidad de hacer esto, Ericsson, pero ya sabemos cómo es contigo, así que tengan cuidado. Y se ha creado una, una animosidad entre ellos dos. Patricio, y creo que un poco con razón también, rememora lo que pasó el año pasado en Indianápolis. Patricio se fue por fuera y un poco soltó para dejarle pasar a Ericsson en esa última vuelta, que al final no se completaría a velocidad porque hubo un accidente que le dio, o más bien le quitó la posibilidad a Patricio de atacar en las curvas 3 y 4 el año pasado y quedó segundo detrás de Ericsson. Bueno, esta vez las cosas se dieron en otro sentido, pero creo que al margen de si Ericsson cerró la puerta muy feo o no, que seguro lo puede hacer, para que Ericsson cierre la puerta, si yo no estoy ahí, pues no me pasa nada. Entonces, yo creería que es un aprendizaje
para Pato y seguramente vamos a estar ahí. Yo estuve muy emocionado, mencioné a todo el mundo que conocía en Indianápolis, les dije a, a mi audiencia mexicana, que son muchísimos y de verdad aprecio mucho que me escuchen tanto en México, el 80% de mi audiencia es mexicana. He hecho episodios con Rosa Elena Torres, que es una mujer fantástica del automovilismo en México, y creo que todos éramos México en ese momento. Yo estaba de pie aquí viendo la carrera. eh, fue un poco muy decepcionante, pero bueno, así son estas carreras. Hablemos ahora de Juncos Racing. Juncos Racing creo que hizo una carrera fantástica, o sea, de enmarcar. Superaron todos los problemas que tuvieron con el chasis de Calum Aylott, no pusieron en riesgo su participación en las 500 millas, por eso lograron hacer una carrera muy sesuda, muy bien planeada, muy bien ejecutada, tanto por Calum Aylott como por Agustín Canapino, que también es un pilotazo, que viene de los simuladores. Eso es una cosa muy chévere porque abre posibilidades. O sea, hacerse una temporada de karts en la vida puede ser muy costoso, pero si tú empiezas en simuladores, a lo mejor te puedes empezar a abrir un camino que te lleve a categorías buenas, a categorías reales del automovilismo mundial. Juncos Racing hizo unas estrategias muy interesantes con sus pilotos, pero además tuvieron también un carro que era capaz de ejecutar esa estrategia, a pesar de ser un carro, ambos que no clasificaron muy adelante ni muy arriba, lograron ejecutar buenas estrategias, lograron jugar muy bien sus cartas, tanto como para incluso estar segundos y terceros en la parte final de la competencia. Seguramente habiendo largado 15 y 18, pues Calum Aylott, 16 y 18 digo, Calum Aylott al final quedó 12, Canapino de pronto hubiera podido quedar por ahí, seguramente un top 10 podría haber sido una muy buena cosa, pero es un piloto, es un equipo pequeño que viene creciendo con juicio. Creo que eso es lo más valioso de esta carrera. Se mostraron mucho más maduros que en otros años en Indianápolis, ejecutaron una carrera excelente con dos coches, están haciendo un esfuerzo muy chévere Juncos Hollinger Racing, y creo que va a ser uno de los equipos que podamos empezar a ver cada vez más cerca de la punta peleando cada una de las carreras, y eso yo creo que los va a llevar a, o sea, yo apostaría que en un par de años pueden ser una de las potencias en equipos de IndyCar. Ustedes saben que si bien la IndyCar es una categoría de serie, o sea, los coches son iguales, los motores son más o menos iguales para todos, sea Chevrolet o Honda son muy similares, es más el talento humano, la ingeniería, la preparación de los carros los que marcan la diferencia, y creo que en ese sentido Juncos Hollinger Racing viene mejorando año tras año, seguramente se los va a llevar a tener cada vez mejores personas en su equipo y mejores resultados. Sigamos con otro de los temas que, bueno, ya hablamos de por qué perdió Pato. Hablemos de cómo gana New Garden. Ayer cuando hicimos el live después de la carrera en caliente con Andrés Gutiérrez de Colombia Motor Fans, eh, para todos dijimos una cosa que me pareció muy buena, y por eso también hoy me volví a ver la carrera, y es cómo gana New Garden, cómo el peor Penske clasificado, él arrancó en la posición 17, que es en la mitad de la fila 6. ¿Cómo logra llegar tan arriba? Y me puse a mirar exactamente cómo fue lo que pasó. Y en efecto, creo que a lo largo de toda la carrera, desde la vuelta 1, New Garden tuvo un coche muy bueno. Lo que pasa es que venía de muy atrás y no se notaba ese progreso. Uno estaba enfocado como en el top 5, por ahí un par de pilotos más abajo, pero en esas primeras 30-34 vueltas del primer turno de llantas antes de la primera parada, New Garden logró subir del 17 al noveno lugar. Eso es hartísimo, son 8 posiciones, lo cual muestra que su carro estaba muy bien configurado para andar en tráfico. Y cuando cae esa primera, bueno, no, él no subió esas posiciones, ahí miento. Él sube algunas posiciones, creo que más o menos puede subir unas 3 posiciones, pero en la parada pits sí logra trepar hasta el noveno lugar. Penske hizo muy buenas paradas y las hizo siempre. Y en ese momento pudo mantenerse en el noveno.
O sea, era un carro que podía andar bien en tráfico y podía mantener muy bien sus cosas. Tengo aquí un problema, voy a parar aquí. Creo que ya pasó el video que quería tener de fondo. El tipo sale de esa primera parada pits en la novena posición. Creo que sube tal vez un par de posiciones en, en ese stint. Cuando viene la segunda parada, en la segunda parada pasan cosas muy interesantes. Palou y VK no hacen tan buenas paradas y pierden las posiciones respecto a los coches de McLaren de Palou, de Pato Howard y de Rosenquist. McLaren pudo haber sido como un segundo más rápido en las paradas de sus pilotos con respecto a las de Chip Ganassi y Carpenter Racing. Newgarden mantiene el top 10 en esa segunda serie de paradas sobre la vuelta 61 a 68 más o menos. Y eso le permite a Newgarden seguir afianzándose en el top 10. Un poco cuando uno está corriendo y juega a estrategias que lo ubiquen en una mejor posición, como esa primera parada de Newgarden, uno luego lo que busca es que el carro se acomode en esa posición, que pueda mantenerla. Contrario a lo que le pasó, por ejemplo, a Power, que venía en la quinta posición después de la tercera parada pits con bandera amarilla, y en la largada se cayó y ese carro no volvió a funcionar. En esa tercera parada pits con bandera amarilla, Newgarden entra octavo y sale sexto. Buena parada, sigue mejorando posiciones, sigue poniéndose al frente. Luego tenemos un pedazo de carrera que va en bandera verde y esa cuarta parada pits se hace en bandera verde. Newgarden entra en la posición 100, en la vuelta 134 junto con Ferrucci y Ericsson, creo que es. No, con Herta y Kirkwood. Y Newgarden sale de esa serie de paradas en la posición número 3. Entonces, más o menos hasta la vuelta 140, uno ve un equipo Penske organizado, muy eficiente en pits, haciendo muy buenas estrategias. Y eso es algo muy importante. Hacer buenas paradas durante toda la carrera, que no te hagan perder tiempo, que ojalá te hagan subir posiciones y que te pongan en las posiciones que tú necesitas para rematar la carrera a tu favor, para poder estar entre los que se van a pelear la punta. Luego vendría sobre la vuelta 150 una bandera amarilla, que ahí es donde yo dije que se jugaron todos la estrategia. Newgarden, que iba segundo en ese momento, decide quedarse fuera y no entrar a pits. Larga con Ericsson después de que se termine esa amarilla, y ahí puede empezar a pelear la carrera. Incluso en esa largada pareciera que estuviera calculando cómo podría ser si estuviera segundo en la última vuelta. Ya es una largada muy buena y lo logra pasar para la primera curva. Y se mantienen ahí, empiezan a pelearse y empiezan a rotarse un poco entre Ericsson y Newgarden esas paradas. Ahí ya Newgarden tiene un coche que está afianzado en la punta, que lo ha venido preparando durante toda la carrera, seguramente moviendo las alas, poniéndole un poco más de drag para que se coja mejor. Y ya ahí era preparado, ya era un carro ganador en ese momento. A 50 vueltas del final, yo creo que ya sentía que tenía un carro que le podía dar. Y lo dijo en la presentación que hizo, en las ruedas de prensa que hizo, que él ya había pensado en ese momento que o terminaba en el muro o ganaba la carrera, porque un poco es uno de esos pilotos un poco al revés que Castro Neves. Ha ganado campeonatos dos veces, pero no había ganado las 500 millas de Indianápolis. Y el año pasado le preguntaban, ¿y para cuándo las 500 millas? Pues son preguntas que pueden ser un poco odiosas, pero obviamente la prensa las hace. Y él decía que le molestaba un poco, confesó que le molestaba y que le parecía también un alivio ya haber ganado estas 500 millas de Indianápolis. A partir de la vuelta 50 ya solo caería la bandera amarilla cuando el accidente de Rosenquist en la 184. En ese momento Newgarden había parado en la vuelta 170 unas 14 vueltas antes y ellos ya, por haber parado en la 170, ya tenían gasolina suficiente para llegar. No las mejores ruedas como lo tenía en ese momento Patricio Howard, pero ya en ese momento estaba entre los coches de punta y tenía
todo listo para atacar. Y con esa bandera amarilla podía atacar a fondo. Entonces no iba a ser tanto lío. Y así es como Newgarden y Penske fabrican esta victoria. En la última largada, en ese shootout que tuvimos de una sola vuelta, pues también hay una defensa un poco fuerte. Yo puse ahí una imagen en nuestras redes sociales, porque para todos es sabido, más o menos se volvió famoso desde el 2014 con la victoria de Montoya, cuando salen a la recta trasera, de una vez bajan, o sea, casi que hacen una U y bajan a la parte interna del circuito y luego vuelven hacia el muro y luego vuelven hacia la parte interna y luego vuelven hacia el muro. En ese zigzag lo que hacen es tratar de quitarle el rebufo al coche que viene atrás. ¿Sí? El coche que viene atrás tiene que empezar a perseguir ese rebufo y obviamente no es tan eficiente como si fueran en una línea recta y se abriera un túnel eh, claro de succión con el coche de adelante. Eso no pasa. Apenas salen de la curva número 2, eh, Ericsson va por delante, Newgarden va por detrás, Ericsson se baja, incluso cruza un poquito no sé si cruza del todo la línea amarilla, Newgarden creo que solo cruza las ruedas de la izquierda y viene con mucha más aceleración Newgarden y lo pasa en esa recta. Pasan curva 3, curva 4 y ahí los dos carros casi que se enfilan hacia pits, es que se ve directo hacia los pits. Yo creo que ahí sí la IndyCar tendrá que definitivamente revisar cómo es ese procedimiento. En Fórmula 1, por ejemplo, si un coche empieza a transitar por dentro de la línea de pits, o sea, la línea de pits es una línea que empieza desde la pista y lo dirige a uno hacia pits. Si ya un coche está dentro de esa línea, no puede volver a cruzar esa línea hacia afuera. Y tampoco puede ir desde afuera y cruzarla para entrar. Eso es una sanción. Son unos segundos o alguna cosa así. Yo creo que algo así deberían poner porque fueron un poco exagerados. Hay un muro allá al frente que si no, si, o sea, ellos son muy experimentados, saben lo que están haciendo, pero te puede ganar algo, se puede hacer ese movimiento tan brusco, de pronto el coche pierde balance, te trompeas, te golpeas contra ese muro o atraviesas la línea de pits patinando y eso puede ser algo un poco complicado. Yo creería que ahí también hay que hacer algo. Al final no pasó nada. Newgarden logra mantener a raya a Marcus Ericsson, que pierde la carrera que en algún momento tuvo. El mismo Marcus Ericsson dijo que no le parecía que se hubiera hecho tantas banderas rojas para solo garantizar que la carrera terminara en verde, pero todo el mundo antes también pedía que las 500 millas de Indianápolis no terminaran en bandera amarilla. Algunas veces ha pasado. Tony Kanaan justamente ganó la suya en bandera amarilla. Eh, Me acuerdo porque esa vez también la perdió por esa bandera amarilla. Perdió la oportunidad Carlos Muñoz de atacar al final. Dario Franchitti cuando el kamikaze Sato se estrella gana también en bandera amarilla. Y bueno, esas cosas como que no son tan emocionantes. Y yo creo que está bien, yo creo que estuvo bien la dirección de carrera en alargar la carrera todo lo que se pudiera, en detenerla para poder tener una bandera cuadros en condiciones de carrera. Y luego vino la celebración de Newgarden. Yo lo voy a confesar, antes de que se terminara, yo decía, bueno, después de que se fue Pato, tal vez yo quería que ganara un piloto como Ferrucci, pero al final su carro no dio al ritmo que tenía el Ganassi de Ericsson ni el Penske de Newgarden. Pues yo había apostado por él, como que no tenía tantas ganas de que ganara Newgarden, no sé por qué, pero me parece ya una vez gana, se baja del carro y encuentra este hueco y se escabulle por un hueco en la reja para ir a celebrar con la tribuna. Creo que ese momento fue fantástico, verlo realmente entregado al público. Creo que eso es lo más importante de una victoria como la de Joseph Newgarden en Indianápolis. Una celebración con la gente, para la gente, y lo pudieron tocar, le pudieron golpear la cabeza ahí con el casco. Y creo que él estaba absolutamente exultante, estaba emocionadísimo, se notaba de todas formas también relajado después de una carrera que pasó por un millón de cosas. Y, y bueno, luego ya vino la celebración, la leche, sus declaraciones. Me parece que es un campeón digno, como todo campeón en Indianápolis, pero me parece hoy ya un poco más reposado, viéndolo posar al lado del Borg Warner esta mañana en Indianápolis. Creo que es un campeón.
increíble el que tenemos en esta edición de las 500 millas de Indianápolis. Carrera que increíblemente cada año tiene un montón de cosas que la hacen histórica. Tuvimos un Graham Rahal que logró llegar en la posición 20, subió como 19 posiciones de la posición de largada a lo que terminó, y logró terminar con el carro de Stefan Wilson después de todos los problemas que hubo. Incluso perdió 3 vueltas en la largada nomás porque el carro se apagó, parecía que tuvieron un problema con las baterías. Tuvimos cosas como las de BK, que sale en esa primera parada pits bajo bandera amarilla, la tercera parada pits más o menos, pierde el coche en la arrancada de pits y se va encima de Palou, igual que le pasó a Catherine Legge antes. Bueno, tuvimos un montón de cosas en esta carrera. Todo lo que hemos hablado hoy pues hace parte de esta historia. Y yo creo que una de las cosas más importantes de esta historia es... Hola, soy Tony Kanaan. Un saludo a todos que están escuchando los Autos Carreras. Vamos a ir a escuchar las 500 millas de Indianápolis. La despedida de Tony Kanaan. Un piloto queridísimo por todo el mundo. Creo que Kanaan y Castroneves, que han hecho su carrera juntos, pues más o menos son personas que se sienten en casa cuando corren en Indianápolis. Incluso Castroneves en una calle en su nombre, nada raro que le pongan algo así similar a Tony Kanaan. Es un tipo encantador, por ahí tengo una foto con él, me parece que ahora tiene mucho más valor ese recuerdo, y creo que hizo una carrera pues discreta, pero una carrera que a él lo divirtió, que él se sintió bien, que se despidió, terminó la carrera, que era importante no terminar su última carrera por ahí en un accidente, y que es altamente probable. Muchos coches se retiraron, quedaron como 24 coches nomás en pista. O sea, hubo como 10 o 11 coches que se retiraron, varios por accidentes. Creo que la historia de Tony Kanaan merece ser contada, merece ser revisada y recordada en los años por venir, porque además es un tipo encantador, es un bacán. Entonces desde aquí también le damos un farewell, una despedida, un hasta pronto a Tony Kanaan. Y ya con esto vamos dando final a este episodio de Autos y Carreras. Recuerden que ahora los episodios los estamos haciendo en vivo por Spreaker y por Instagram, pueden vernos también. Creo que últimamente he pensado en enfocarme solo en la IndyCar. Es una categoría que me trama muchísimo, y como para que no se nos quede por ahí en el tintero las cosas de la IndyCar, vuelve a la pista el próximo fin de semana. Tendremos Fórmula 1 desde España, con toda la fuerza, con un nuevo circuito. No va a estar la chicana del final, vamos a tener las 2 vueltas, las 2 curvas rápidas al final del trazado de Montmeló, no se la pierdan. Y vamos a tener también el Gran Premio de Detroit en un circuito nuevo que se ha preparado especialmente para esto. Ya no se va a correr más en Belle Isle, ahora vamos a estar en el downtown, en el centro de la ciudad, y ahí podemos seguir con toda esta emoción que nos trae la IndyCar. El campeonato de la IndyCar se distendió un poquito. Alex Palou sigue en el liderato con 219 puntos y Marcus Ericsson es segundo con 199. Pato Ward cayó al tercero con 185 puntos. El resto de pilotos, pues Newgarden ahora es cuarto y está apenas a 3 puntos de Patricio Ward. Así que es un campeonato que va a estar muy apretado de aquí al final del año. Soy Ricker Silva, esto es Autos y Carreras, grabado por Sala Fanáticas en Bogotá. Chao, chao.